Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4.6. Aquí en este ejercicio nos hablan de una variable aleatoria discreta. A ver, ¿discreta qué significa? Una variable es discreta cuando solo puede tomar determinados valores. En este caso, pues me describen la variable dándome la función que pone aquí de distribución. Realmente, esta es la función de distribución acumulada. La función tal como la tenemos aquí puesta no me dan la función de distribución de probabilidades, sino me dan la función de distribución de probabilidades acumulada. Bueno, vamos a empezar con la solución del ejercicio. Bueno, tenemos la función que hemos dicho aquí de distribución de probabilidades acumuladas y en esta función de distribución aparece un parámetro A que desconocemos y nos piden en el primer enunciado, en el primer apartado, que calculemos el valor de A. Hasta aquí hemos calculado nosotros el valor de A teniendo en cuenta, en otros ejercicios que hemos hecho similares a este, que la suma de las probabilidades de cada una de las variables, de los valores de la X, es igual a 1. Entonces, si nosotros intentásemos hacer este ejercicio por aquí, pues nos daríamos cuenta que llegaríamos a algo que no nos permite resolverlo, porque eso nos vendría bien si lo hiciéramos, si conociésemos la función de distribución de probabilidades. Si yo, bueno, pues primero lo que tengo que hacer es obtener la función para poder hacer esto, o sea, para poder recurrir a sumatorio de las probabilidades igual a 1, tengo que ver cuáles son estas probabilidades. Tengo que ver cuáles son esas probabilidades. Y para eso tengo que elaborar la tabla de distribución de probabilidades. Lo primero que tenemos que tener claro son cuáles son los posibles valores que puede tomar esta variable estadística. Bueno, pues los posibles valores son todos aquellos valores que aquí en la función aparecen con un igual. Vemos que puede tomar el valor 1, también puede tomar el valor 3, puede tomar el valor 4 y puede tomar el valor 6, con lo que nuestra función, nuestra variable estadística en este caso puede tomar el valor 1, puede tomar el valor 3, el valor 2 no lo puede tomar, puede tomar el valor 4 y puede tomar el valor 6. Estos son los posibles valores. La cuestión es, ¿cómo calculo yo la probabilidad que le corresponde a cada uno de estos valores? Pues para eso voy a utilizar la función de distribución de probabilidades acumuladas. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta es que si x es menor que 1, evidentemente la probabilidad es 0 porque no puede tomar ningún valor por debajo del 1. Cuando en la función de distribución colocamos aquí el igual a 1, lo que estamos haciendo en esta función, la función de distribución de probabilidades acumuladas, es incluir la probabilidad que le corresponda al 1. Y esa probabilidad que le corresponde al 1 debe de coincidir con esta, con 0,2. Después, en el siguiente intervalo se incluye el 3, porque aquí aparece x menor o igual que 3. En este primer intervalo de aquí solo se ha incluido el 1, el 3, como podemos ver, no está incluido, el 3 se incluye aquí. Eso quiere decir que en esta función, es decir, en este valor de aquí, al 0,2, que es la probabilidad que le corresponde al valor, a la variable 1, pues se le incluye, se le suma la probabilidad que le corresponde a la 3. Como pasamos de 0,2 a 0,7, eso significa que se le ha tenido que sumar 0,5. O sea, yo al 0,7 le resto el 0,2 y me da la probabilidad que le corresponde al valor de la x que le hemos asignado. Luego la probabilidad de que x toma el valor 3 tiene que ser 0,5. Hacemos el mismo razonamiento cuando incluimos el 4. Cuando incluimos el 4, el valor de la probabilidad, el valor de que toma la función de distribución de probabilidad acumulada es A. Y aquí se le ha sumado la probabilidad que le corresponde al 4. Claro, A no sabemos cuál es, por lo tanto, si nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de que la X sea 4, lo que tendríamos que ver es qué diferencia hay entre este número y este de aquí, porque esa diferencia va a corresponder al valor de la probabilidad asociada a la X igual a 4. Luego, esa probabilidad, la probabilidad de que X sea 4 sería A menos 0,7. Y un mismo razonamiento nos lleva a obtener que la probabilidad de que x sea 6 va a ser igual a, bueno, vuelvo a hacer el razonamiento, como el 6 lo incluimos aquí se incluye el 6, pues, y aquí tenemos un valor de 1, en este valor, el valor de la función de probabilidad acumulada toma el valor 1, cuando se le incluye el 6, la diferencia que haya entre este y este es el valor que le corresponde a ese valor de la x, luego esto sería 1 menos a. Vale, pues ya tenemos en principio la distribución de probabilidades. Si nosotros intentásemos calcular la A
usando que el sumatorio de las probabilidades de cada una de estos valores de la x sea 1, llegaríamos a una obviedad o algo que no nos lleva a ningún lado, porque sería 0,5, perdón, 0,2 más 0,5 más a menos 0,7 más 1 menos a tiene que ser 1. De aquí eliminamos la a con la a, 0,2, 0,5 es 0,7, con lo cual se me va con este. Y me queda entonces, llego a que 1 es igual a 1. Es verdad, cierto, se cumple, pero no me permite calcular el valor de la a. Entonces, en este ejercicio, ¿cómo podemos calcular nosotros el valor de esa a? Pues para eso me dan esto de aquí, que es que el valor esperado para la x, es decir, el valor medio de la x, es igual a 3,1. Esto significa que el sumatorio de los valores de la x por sus correspondientes probabilidades tiene que ser igual a 3,1. Bueno, pues vamos a utilizar esta condición. Vamos a utilizar esta condición para calcular el valor de la a. Bueno, pues ponemos que voy a ir multiplicando cada valor de la x por su correspondiente probabilidad. ¿Cuáles serían esos valores? Pues tendríamos x igual a 1 con una probabilidad de 0,2, con lo que esto sería 1 por 0,2 más x igual a 3 con una probabilidad de 0,5, pues sería 3 por 0,5 más, tendríamos ahora x igual a 4 con una probabilidad de a menos 0,7, pues sería 4 que multiplica a menos 0,7 más x igual a 6 con una probabilidad que sería 1 menos a. Pues sería 6 que multiplica a 1 menos a. Todo esto tiene que ser 3,1. Ya tenemos una ecuación donde la única incógnita que tenemos es la a. Bueno, hacemos las operaciones. Esto sería 0,2 más 1,5 más 4a menos 2,8 más 6 menos 6a tiene que ser igual a 3,1. Vamos sumando términos, es decir, cogemos estos de aquí y los sumamos y esto nos queda 4,9. Ahora tendríamos por otro lado que aquí hay 4a menos 6a, que sería menos 2a, es igual a 3,1. De aquí debo de despejar la a, sería 4,9 menos 3,1 es igual a 2a. De aquí tendríamos que 2a es igual a 1,8, con lo que la a nos da el valor de 0,9. Ya tenemos el valor de la a. Si sabemos el valor de la a, pues ya podemos calcular las probabilidades. Sabiendo que la a es 0,9, pues entonces me vendría aquí, y esto sería 0,9, pues entonces sería 0,9 menos 0,7, esto me da, esto me da 0,2. Y por otro lado, aquí, que sería 1 menos a, que es 0,9, esto me da 0,1. Bueno, pues ya tenemos, en principio ya tenemos resuelto el primer punto, la primera pregunta, y ahora vamos a ver cuál es la segunda que nos hacen. La segunda dice obtener el valor de a, desde con el valor de a obtenido, obtener la función de probabilidad. Vale, vamos a ir calculando la función de probabilidad. Es verdad que aquí me piden otra cosa, pero vamos a centrarnos primero en el cálculo de la función de probabilidad. ¿A qué se refiere con la función de probabilidad? Bueno, pues lo que vamos a hacer es obtener la tabla de distribución de probabilidades. Realmente ya lo tenemos hecho. En el apartado 2 pondríamos los distintos valores de la x y sus correspondientes probabilidades. Pues la x hemos dicho que los valores que puede tomar son el 1, el 3, el 4 y el 6. El 1, el 3, el 4 y el 6. Y sus correspondientes probabilidades las tenemos aquí. 0,2, 0,5, 0,2 y 0,1. Podríamos comprobar si es que esto lo tenemos bien haciendo el sumatorio de las p sub i tiene que ser 1. O sea, si nosotros hacemos 0,2, 0,5 son 0,7, 0,7 y 0,2 son 0,9, 0,9 más 0,1 evidentemente es 1, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular ahora entonces... vale, ya está. O sea, que en principio ya tenemos la función de distribución de probabilidades. Esto es lo que nosotros... Si me pidiesen que hiciese su representación gráfica, que no me lo están pidiendo, bueno, pues nosotros nos limitaríamos a... Si quiero ver la probabilidad correspondiente a cada una de las x, tendríamos los valores
Serían el 1, serían el 3, serían el 4 y serían el 6. Y sus correspondientes probabilidades serían, bueno, pues yo que sé, aquí pondría 0,2, aquí pondría el 0,5, ¿vale? Aquí de nuevo pondría el 0,2 y aquí el 0,1. O daríamos este tipo de representaciones. No me pide la representación, por lo tanto esto no lo voy a hacer. Y vamos a ver cuál era la otra pregunta que me hacen en este apartado, que momento lo vamos a poner en pantalla. Sería obtener función de probabilidad, calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2, sabiendo, porque esto es una probabilidad condicionada, o sea, me están diciendo probabilidad de que x sea mayor que 2, sabiendo que la x es menor que 6. Bueno, pues vamos a ello. Me están preguntando ahora que yo calcule la probabilidad. En el apartado 3 me piden probabilidad de que la x sea mayor, con la condición, esto es una probabilidad condicionada, dando por seguro que la x es menor, es menor que 6. Vale, pues esto es la condición que debemos dar por seguro. Es decir, debemos de centrarnos en que las x son menores que 6. Y de las x que sean menores que 6, tenemos que ver qué probabilidad hay de que esas x que son menores que 6 sean también mayores que 2. Es decir, esto es una probabilidad condicionada y vamos a utilizar la fórmula que tenemos de la probabilidad condicionada del teorema de Bayes. Sería la probabilidad de que x sea menor que 6 y arriba tendríamos que poner la probabilidad de que se cumplan las dos cosas, que se cumpla lo de arriba y también lo de abajo. Y esto sería probabilidad de que x sea mayor que 2 y intersección que x sea menor que 6. Esto es lo que me están preguntando. Obviamente yo para poder resolver esto tengo que, primero, ver esto y segundo, ver esto, o al revés. Vamos a empezar primero por la parte de abajo. ¿De acuerdo? Probabilidad de que la x sea menor que 6. ¿Cómo calculamos nosotros la probabilidad de que x sea menor que 6? Pues lo que tengo que ver cuáles son las situaciones que nos llevan a que la x sea menor que 6. La x es menor que 6 si la x es 4, 3 o 1. Estas son las opciones. Yo podría poner aquí abajo la suma que corresponde a las probabilidades de cada uno de estos valores de la x, es decir, 0,2, 0,5 y 0,2. Es decir, sería 0,2, 0,5 son 0,7, 0,7 más 0,2, 0,9. Luego nosotros aquí podríamos poner perfectamente 0,9. Ahora bien, también podríamos llegar a esa misma conclusión por otro camino. Y es, en este caso, obviamente, ese camino es muy fácil porque solo tengo que sumar 3 términos. También podríamos considerar que la probabilidad de que x sea menor que 0,6 es el complementario de que la probabilidad de que sea 6. Es decir, que este de aquí abajo se podría poner como 1 menos la probabilidad de su complementario, que es que la x sea 6. ¿De acuerdo? Y como la probabilidad de que la x sea 6 es 0,1, 1 menos 0,1, eso me da 0,9. Es decir, que de cualquiera de las dos formas me es válido, ¿vale? Voy a ponerlo de la primera, es decir, voy a desarrollarlo de esta forma. Sería la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que la x sea 3 más la probabilidad de que la x sea 4. Que ya sabemos que eso me da 0,9. Y en el numerador, pues tenemos que ver cuáles son las condiciones, o sea, en qué condiciones se cumplen estas dos cosas a la vez. Que sean mayores que 2, o sea, que tienen que estar, para que sean mayores que 2, tiene que ser del 3 para adelante, o sea, 3, 4 o 6, pero también tienen que ser menores que 6. Pues si son menores que 6, tienen que ser pues estos de aquí. ¿Qué valores de la variable cumplen las dos condiciones? Pues está claro que las que cumplen las dos condiciones son esto nada más, el 3 y el 4. Por tanto, esto sería la probabilidad de que la x sea 3 más la probabilidad de que la x sea 4. Esto hemos dicho que aquí era 0,9. Bien, pues arriba tenemos probabilidad de que x sea 3, 0,5, más probabilidad de que x sea 4, 0,2. Luego tenemos que esto sería 0,7 entre 0,9, que es lo mismo que 7 novenos. Pues esta sería la probabilidad que 7 novenos, si lo calculamos, pues sería 7 entre 9. Lo podemos dejar así perfectamente, o 0,7 periódico, ¿vale? Bueno, pues con esto tendríamos ya resuelto este ejercicio.